yo, yeah, oh, yo, 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 yo. En primer lugar, nosotros entendemos el terrorismo como actos criminales por bandas organizadas que comúnmente atentan contra la población civil para crear alarma social con fines políticos. En esta investigación nos vamos a enfocar principalmente en el grupo subversivo Sendero Luminoso, que surgió en la década de 1980, al lado de otros grupos, por supuesto, por la enorme exclusión social y discriminación presente todavía en nuestro país. Dicho esto, cabe recalcar que el surgimiento de Sendero también se debe al eco de la prédica violentista en sectores juveniles y campesinos. Es decir, Sendero encontró un campo fértil en el idealismo juvenil y en la expectativa justiciera de los más pobres, pues el contexto de pobreza y desigualdad era cada vez más notorio en esos tiempos y la gente ya estaba cansada de esto. Entonces, cuando Sendero apareció, empezó a adoctrinar desde muy jóvenes a las personas para que sean parte de su lucha y cometan los terribles actos que luego llegaremos a conocer. En las últimas 3 clases se iban a poder hablar sobre el tema del terrorismo, de donde los peruanos pasaron momentos muy difíciles y viviendo con el temor de los grupos terroristas. En la semana 12 se habló de los antecedentes de la crisis económica del Perú durante esos años. Nos mostraron una realidad en donde las personas de la sierra están muy relegadas, sin contar con los servicios básicos como agua, salud u oportunidades. Y es ahí en donde entran los grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. En la semana 14 se explica la impunidad que se le otorga a los militares para no ser juzgados, ya que cometían varias violaciones a los derechos humanos. En ello también encontramos el momento de los servicios de inteligencia del GEI, que pudo llegar a combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso. En la semana 15 se explica sobre los grupos paramilitares, grupos clandestinos que fueron avalados por el Estado para intentar reducir a los terroristas, pero lamentablemente también usaron la violencia con la sociedad. Se formaron 2 grupos paramilitares, el comando Rodrigo Franco y el grupo Colina, el cual generó la matanza de Barros Altos y la Cantuta. Una de las causas del terrorismo es la ausencia del Estado en la mayoría de lugares o sectores en el interior del país, dejando en el olvido a las personas de estas comunidades que en su mayoría son personas que se dedican a la agricultura, que no cuentan con los servicios primordiales como el tener una buena educación o un buen centro de atención médica. Estos servicios no han llegado a todos los rincones del Perú. Y hasta la actualidad se sigue viendo este tipo de desprendimiento entre el Estado y la población, ya que aún encontramos gente viviendo en precariedad, la cual hace que estos grupos subversivos se aprovechen de este gran espacio y este gran vacío que deja el Estado peruano. Una de las consecuencias que dejó el terrorismo en el Perú fue que forzó a las personas de las zonas rurales a abandonar sus pueblos y a mudarse a la capital para así poder encontrar mejores oportunidades para vivir. Todo esto debido a la violencia extrema que estaban pasando estas personas en sus pueblos. Diferentes zonas o departamentos, por ejemplo el departamento de Ayacucho o Huancavelica, fueron los que decidieron dejar sus hogares para poder mudarse a la capital y así tener las mejores oportunidades para un mejor futuro. Buenos días, yo me llamo Sosimo Huancawari Guaripaucar, edad 61. Mi nombre es Pascual Miseco Huancawari, tengo 64 años. ¿Cuál fue la situación que logró observar? ¿Y en qué momento de su vida se encontraba cuando se presenció o vivió el terrorismo? ¿Qué tan fuerte le llegó a impactar el terrorismo? En conclusión, ¿cuáles son tus opiniones sobre lo que has vivido con el terrorismo? Quien habla fue docente en el distrito Santiago de Canamarca, provincia de Huancasante, departamento de Ayacucho. En la época más difícil de la historia del país, Canamarca se quedaba sin alumnos en la vacancia de 1983, caso para el cual, como docente, me invitaron a trabajar en el colegio Augusto Salazar Conde. Murieron en Canamarca 69 campesinos. Asumiendo en el colegio como docente, tuvimos una serie de dificultades para superar. Los alumnos se iban a diferentes ciudades y el colegio se quedaba sin alumnos. A pesar de todo, recibíamos amenazas de muerte de los profesores para no seguir trabajando en Canamarca. Me recuerdo, un día guardaba 30 cinches. En una oportunidad, 4 de la tarde, me llaman: profesor, tenemos un ataque de terrorista de 70 hombres por las cunas. Tienes que acompañarnos, ya hemos pedido a Ayacucho un refuerzo. A las 4 o 5 de la tarde, efectivamente, llegaron al estadio, un helicóptero, resguardado por 20 cinches más. A las 5 de la tarde hemos salido a las cunas en busca de los ataques terroristas.
Sin embargo, no logramos que en la noche ellos caminan. Amanecimos toda la noche en las curnas caminando, comunicándonos con la radio. Ubicaron la mansión de Puquio, en donde murieron los 70, 80 terroristas, mayormente inocentes, jovencitos, 12 años, 15 años, disfrutados. Pasamos un momento difícil hasta que al pueblo de noche, enfrentando con guaracas, que era la única defensa de la comunidad, con piedras, con palos, cuando ellos tenían el armamento. La gente mayormente a la fecha no ha muerto de enfermedad, se han muerto psicológicamente traumados. Catamarca no ha superado definitivamente en el apoyo social, en el apoyo de la educación. Sigue siendo pobre, un pueblo marcado por la desgracia que no ha podido superar. Yo en ese momento de mi vida lo pasaba a los 22 años. Para mí fue impactante el atentado de los terroristas sin compasión matar a la gente. Impacta abuso de la policía, que no había autoridad. Una de mis familiares lo obligaba a casar a 15 años. Prácticamente es una violación. De la tierra donde Dios me vio a nacer, Santiago de Bucaramanga. Entre los años 1970 para atrás, no había ese temor de violencias, hasta que ocurrió, como la historia lo cuenta en el Perú, en los años 1980, pues mi persona fue el tiempo más horrible de lo que ocurrió en el Perú, sobre todo en las serranías, en el caso de Santiago de Bucaramanga, que hubo la mayor cantidad de personas que perecieron. Mi impresión muy personal, cuando viajé en aquellos tiempos, a mis seres queridos, a mi madre, pues ya antes dentro de mi familia ya había perdido a mi padre, esa noticia casi no se sabía porque todo estaba olvidado hasta la comunicación misma, pero nos enteramos de la desaparición de mi padre, dejamos con mi hermana mayor, la cual no era tan fácil llegar a ese lugar porque había toque de queda. Sin embargo, pudimos llegar. Cuando llegamos, veíamos el helicóptero, la Fuerza Armada del Perú, estaban llevando a las niñas ya que habían entrado huérfanos, mis padres sin en ese lugar. Pudimos llegar y teníamos un hermanito menor, cual era el único que estaba en mi tierra, y podíamos con él en esas circunstancias. Veíamos cuántas mujeres, hombres y familias, pueblos de la muerte que queda en la falda de un cerro. Veíamos las mujeres y hombres parecían una especie de espirales al lugar donde entraba el helicóptero, todo negrito, no había ninguna persona de luto. Ante esa situación crítica cambió mi modo de pensar y de también actuar a través del arte. Yo dibujaba, pintaba, pensaba en temas trágicos, pensaba en temas muy vulnerables, entonces mis temas ahora ya también nuevamente temas de paz. Voy a apreciar a aquel joven y una obra que en esos tiempos explicaba trágicos. No sé si recuerdo que tengo muchos de los obras que han sido así. Podría La forma en la que el Estado y la sociedad enfrentaron el terrorismo no fue la más adecuada, ya que al tratar de frenar este problema tan rápidamente, los militares terminaron enfrentando no solamente a los terroristas, sino también a las personas del común. Estaban tan asustadas no solamente de los terroristas, sino también de los militares, así que decidieron crear sus propias armadas, sus propios mecanismos de defensa. Todo esto debido a que los terroristas no llevaban algún tipo de identificación. Esto se ve como una estrategia de sendero luminoso para confundir a los militares. Caso contrario pasaba con el MRTA, que sí tenía un uniforme para ser diferenciados y para enfrentarse directamente con los militares. Una alternativa para dar solución al terrorismo era trabajar de una forma inteligente sin la necesidad de usar violencia o armas, realizando un trabajo de investigación acerca de los grupos grandes del terrorismo para así combatirlo sin necesidad de dañar o sacrificar una vida. Con la ayuda de la alianza que ahora ya existe entre los militares y las comunidades. Caso que se demoró 9 años en cumplirse este plan de inteligencia que fue dirigido por la policía, lamentablemente se dio así y gracias a ellos se pudo dar la captura de Sendero Luminoso sin necesidad de matar a mucha gente ni de que ninguna vida se vea sacrificada en vano, porque ellos solamente tiraron una bala al aire y así pudieron conseguir la captura de Sendero. Eso debió de implementarse mucho antes para evitar tantas muertes como sucedieron en el Perú.
Lamentablemente se dio así después de 9 años y esta operación fue dirigida por el GEN, una unidad de élite del Perú, y no se dio por el gobierno de Alberto Fujimori.